Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes a todos nuestros escucha. Espero que estén pasando un momento muy agradable. Les damos la bienvenida a nuestro primer episodio especial, este podcast educativo donde nos vamos a sumergir en un tema bastante fascinante y profundo. No sin antes presentarnos, es un gusto para mí estar hablando con ustedes. Saben que soy Luis Márquez y estoy acompañado de nada más y nada menos que mi compañero de Relaciones Internacionales, Fernando. ¿Cómo estás, Fernando, el día de hoy? Pues aquí andamos bien, espero y sea muy, muy educativo este podcast. Más que nada vamos a abarcar diferentes temas, destacando como la diversidad lingüística, el bloque geográfico, la identidad, el entorno y tradiciones y lenguas, vaya. Exactamente, porque no sé si muchos de ustedes que nos escuchan se han preguntado en algún momento, porque créanme que yo lo he hecho, si hay algún factor que sea el que haga que se cambie tanto la música, la comida o inclusive el idioma o costumbre y tradición de un país latinoamericano a otro. Pero pues bueno, esperemos que con este podcast podamos darle respuesta a esta pregunta, porque como muchos de nosotros sabemos, América Latina no es una región homogénea, ¿verdad? Y aunque compartimos muchos elementos en común como el idioma o ciertas raíces históricas, lo cierto es que somos un mosaico de pueblos, un mosaico de culturas, de saberes y de formas para poder visualizar el mundo. Así que de verdad espero que vayan a disfrutar bastante este podcast, que puedan entender y valorar, además de proteger la diversidad de nuestra América Latina y que podamos entender por qué América Latina es tan importante para el mundo. Así que ponte cómodo o cómoda porque estás a punto de descubrir los aspectos sorprendentes, emocionantes y hasta quizá, ¿por qué no?, desconocidos sobre América Latina. Comencemos. Para todos nuestros escuchas les compartimos que este tema va a estar dividido en 4 bloques para que en el momento que tú lo prefieras puedas adelantar este podcast y escuchar únicamente alguno de los bloques. Sin más, empecemos con el bloque número 1 donde les vamos a hablar sobre la diversidad cultural. Porque no sé si ustedes sabían, pero América Latina es una de las regiones con mayor diversidad cultural en todo el planeta. Y créanme que este dato no es un dato que me esté sacando de la manga o no es un dato que me esté inventando, sino que es un dato súper confirmado por la UNESCO, que para quien no lo sepa es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. No se me vayan a estresar mucho, prácticamente lo que hace la UNESCO es construir la paz a través de la cooperación internacional en la educación, ciencia, cultura y comunicación. Sin más, América Latina. Lo que hace única a esta región es que aquí convergen 3 grandes herencias culturales, Fernando. No sé si alguna vez hayas escuchado de las culturas que conforman América Latina. Honestamente no, pero pues por favor menciónamelas. Claro que sí, mira, te comparto rapidito. Estas 3 grandes herencias que siempre se platican en América Latina es nada más y nada menos que la herencia indígena, la herencia africana, que esta en lo particular me llama un poco la atención, y la europea. Y no solo es que converjan, sino que se mezclan, se transforman y además de esto dan lugar a expresiones culturales que hasta el día de hoy son riquísimas. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo es que estas tres convergen entre sí? Pues les platico rapidísimo. Primero, y antes que nada, no podemos saltarnos esta parte en la historia. Los pueblos indígenas son los primeros habitantes que van a estar en América Latina, mucho antes de la llegada de los europeos. Les estoy hablando que fueron las primeras personas que se asentaron en estas tierras. Tenían sus propios pueblos, sus propias lenguas, creencias, sistemas de organización y cosmovisiones únicas. Por ponerles algún ejemplo de estas antiguas civilizaciones indígenas, en América Latina podemos hablar de los mayas y los aztecas que están en Mesoamérica y se desarrollaron en conocimientos avanzados de astronomía, arquitectura y matemáticas. Yo creo, Fernando, que estos mayas y aztecas que siempre nos han platicado a lo largo de nuestra pues ahora sí que a lo largo de nuestra academia, de nuestra educación, siempre nos hemos dado cuenta de que nos dicen que eran muy buenos en matemáticas, ¿no? Y que Ujú. podían predecir muchas cosas simplemente con el observar de las estrellas. De hecho, tocaban mucho el tema de que en el calendario ellos podían predecir, bueno, se basaban en el clima y diferentes tipos de cosas. Exactamente, y además de los mayas y los aztecas, por poner algún ejemplo, tenemos también a los incas que no se nos pueden olvidar en los Andes, que construyeron un imperio que de verdad era impresionante con una red de caminos que pocas culturas o más bien pocos primeros habitantes pudieron haber construido, y además de que tenían una agricultura de terrazas también bastante avanzada.
En el sur, también los mapuches resistieron durante los siglos de la conquista y hoy siguen luchando por su territorio, cultura en Chile y Argentina. Ellos, pues como te comparto, Fernando, fueron los primeros indígenas o fueron las primeras civilizaciones, además de muchas más, porque de verdad que el tema de América Latina da para hablar de bastantes y bastantes y bastantes, pero más o menos es para que nos demos una idea de cómo fueron esos primeros asentamientos, quiénes fueron las primeras personas que estuvieron en América Latina. Después de esto sabemos muchos que los europeos tenían esta visión expansionista y tenían esta idea colonial, empezaban a colonizar bastante pues para empezar a hacer más grandes sus tierras y América Latina no se queda atrás. Pues con la llegada de los europeos en el siglo XV, sobre todo en España y Portugal, cambió por completo la historia de América Latina, ya que pues realmente esta conquista trajo consigo nuevas tecnologías, estructuras políticas que cambiaban ahora sí que todo el orden y la estructura que tenían los indígenas, además de que introducen lo que para mí fue un cambio total en las creencias, que fue la religión católica, que pues lamentablemente provocó también violencia en algunos momentos de la historia, pero pues también recordemos que los europeos no solamente trajeron este tipo de virus, por decirlo de alguna manera, en lo personal de la religión, sino que también trajeron enfermedades y pues la imposición de una cultura que, como siempre la hemos visto, ha sido bastante dominante. Pero también les había comentado que estaban los africanos o los pueblos africanos, y muchos de ustedes se preguntarán cómo es que los africanos forman parte de esta América Latina, ¿no? Y esto es bastante fácil, miren, les explico. Cuando los españoles llegaron o empezaron a colonizar, millones de personas fueron traídas de África. Como sabemos, los africanos fueron utilizados como mano de obra para prácticamente el dominio de estos europeos, ¿verdad? Y la traída de estos esclavos era pues para trabajar en plantaciones, en minas, sabíamos que eran trabajos bastante pesados, y especialmente a los africanos los traían a Brasil, al Caribe y a partes de Colombia, también a Venezuela, Centroamérica, entre otros muchos lugares. Y a pesar de que la brutalidad con la que pues se manejaba a estas personas como temas de esclavitud y demás, pues ellos mantuvieron vivas muchas tradiciones que a día de hoy, Fernando, las fusionan y dan origen a pues muchas culturas afrodescendientes muy ricas que pues a día de hoy tienen una bastante presencia. Okay. Igual, Fernando, no sé si quieras, me habías comentado, creo que tenías una idea de un poquito de los ejemplos claros, ¿no? De las cosas que los africanos han traído a enriquecer América Latina. Sí, por ejemplo, estaría lo que es la samba en Brasil, la rumba en Cuba y la cumbia en Colombia. Esto tiene raíces africanas. Exactamente. Así como lo comentas, la rumba, la samba y la cumbia, que de verdad fueron estos, pues ahora sí que sonidos musicales, ¿no? Que vienen ahora sí que descendiendo desde lo que viene siendo la cultura africana. Además también de la música, pues hay bastante cultura también en lo que es la religión africana, como lo es el candomblé en Brasil y la santería en Cuba, que pues de verdad yo creo que hasta el día de hoy la santería es algo que se sigue practicando muy fuertemente por allá en Cuba. Y de hecho se practica en varias partes de Latinoamérica. Por ejemplo, aquí en México siempre se oyen ese tipo de temas. Exactamente, y pues nos damos cuenta, ¿no? Así como tú lo dices en México, en Cuba, y es ¿por qué? Porque este tipo de celebraciones, este tipo de tradiciones afrodescendientes, pues siguen presentes en muchos lugares de América Latina. Hoy en día, pues estas comunidades afrodescendientes siguen luchando por la igualdad y el reconocimiento de los aportes culturales, y pues no está de más el platicar de ellos, porque créanme que influyen bastante en lo que vendría siendo la cultura en América Latina. Ok, ahora permíteme a mí dejarme hablarte un poco del tema sobre la diversidad lingüística. Yo leí un artículo que se llama Linguistic Ideologies About American Indigenous Languages, a Critical and Colonial Perspective. Este artículo fue escrito por una brasileña que se llama Vera María Ferrao Condao y por Adriana Claudia Aguilera Gómez. Básicamente te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabías que, para empezar, cuántas lenguas crees indígenas que existen en Latinoamérica? No, hombre, ahora sí me la pusiste bien difícil. Lenguas indígenas, yo creo que no sé, a lo mejor unas 1000.
Pues honestamente no sé si son 1000, pero definitivamente sí son más de 600, ¿no? Ok, ok. Y mira, pues como dijiste hace rato, tocaste el tema de que en América Latina, pues los europeos intentaron imponer el español y el portugués, pero pues en realidad no, se hablan más de 600 lenguas indígenas que actualmente siguen vivas, escasamente, pero siguen vivas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es una riqueza cultural impresionante la que abarca toda Latinoamérica. Cada una de esas lenguas representa una forma distinta de poder entender el mundo. Pero lo preocupante es que muchas están en peligro de desaparecer, porque no se transmiten a las nuevas generaciones, porque ya no se enseñan en la escuela o porque a veces incluso se les hace sentir los habitantes que deben avergonzarse de hablarlas. Exactamente, y fíjate que yo creo que este tipo de reemplazo de las lenguas es prácticamente por eso, porque a veces, a mi creer, pues no se le da el suficiente exposición a este tipo de lenguas y prefieren decir, bueno, si el latín está dominando, pues que las escuelas enseñen 100% latín cuando pues realmente se está perdiendo un montón de cultura, ¿no? Al no estar enseñando este tipo de lenguas que al final del día no son más que un espejo de mosaicos a nuestra cultura. Y honestamente yo no sé si a ti, pero a mí por lo menos en la escuela solo me mencionaban pueblos indígenas, pero más allá de eso no hacían un énfasis Sí, exacto. en su cultura. Y pues como por último eso es como si estuviera, hace que se esté perdiendo una gran parte del alma de estos pueblos, ¿no? Que abarcan toda Latinoamérica. También las lenguas indígenas fueron vistas como obstáculos para la modernización o como lenguas inferiores. Esto tocando un poquito el tema de nuevo, el que habías mencionado sobre los europeos, pues como ya había dicho, básicamente los europeos lo ven como un obstáculo porque querían modernizar la, pues, la comunidad y pues al hablar estas lenguas ellos sentían que pues básicamente se atrasaban. O sea, imagínate crecer con la idea de que tu lengua vale menos. O Sí, sea, sí. eso está muy mal. Y eso no solo afecta a la lengua en sí, también afecta la autoestima y la cultura de todo un pueblo. Lenguas como estas pues, son, por ejemplo, perdóname la pronunciación, pero pues están un poco Dale, difíciles, dale, ¿no? dale. El náhuatl, quechua, mapudungún, aymara, guarani, entre otras lenguas. Este son el tipo de lenguas que pues básicamente se están perdiendo. Exactamente, Fernando. Este tipo de lenguas se están perdiendo y no creo que solamente sean las lenguas, sino yo creo que se está perdiendo en general bastante de la cultura en América Latina, hablando también de tradiciones, fiestas, cultura, lenguas, entre otras, ¿verdad? Y hablando también de ese tipo de cosas, vamos a pasar también al bloque 3 donde les vamos a platicar un poquito acerca de las tradiciones y de las fiestas aquí en América Latina, porque no sé tú, Fernando, pero yo pienso que si quieres entender la cultura de un país, no hay mejor forma de hacerlo que ver cómo celebran, ¿no? Sino ver sus creencias, sus tradiciones, sus fiestas, vaya. Exactamente, y pues las fiestas y tradiciones en América Latina no son solo momentos de alegría colectiva como muchos lo llegan a pensar en muchas ocasiones, porque además de esto son actos de una resistencia cultural, de una memoria y de una identidad. Tomamos como ejemplo el Día de Muertos, Fernando. No sé Ajá. si en algún momento hayas celebrado el Día de Muertos. Sí, sí, de hecho sí lo celebran, cempasúchil y todo eso, ¿no? Vaya. Exactamente, Fer. Pues mira, el Día de Muertos, no sé si lo sabías, pero está declarado como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad también por la UNESCO en el 2008. Y pues esta celebración, como tú lo compartes, no es nada más que una mezcla de creencias prehispánicas, pero que también tiene ahora sí que esta mezcla de catolicismo español, ¿verdad? Porque sabemos que en América Latina pues tenemos esta celebración o tenemos este vínculo también con la muerte muy fuerte, pero pues recordamos que también tiene un poco de catolicismo al darle este sentido de que nuestras personas que fallecieron regresan a la tierra un día para estar un momento más con nosotros. Y pues bueno, para muchas personas alrededor del mundo esta podría ser una fiesta que podría ser triste por la muerte, pero aquí y en muchas partes de Latinoamérica es un momento para honrar a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros lamentablemente, pues con altares, flores, comida y hasta calaveras decoradas con mucho humor. Pero no solo, Fernando, es en México el Día de Muertos. Como te comento, hay bastantes celebraciones que no terminaríamos nunca porque de verdad son muchísimas. Pero otro caso también muy popular es el Inti Raymi en Perú y Bolivia, que no es nada más que las fiestas del sol.
Se celebran el 24 de junio y es un honor al dios Inti y tiene raíces en la época del Imperio Inca. Así como pues también tenemos el carnaval en Brasil, que yo creo que también los carnavales es algo que escuchamos desde muy chiquitos Ajá. y que también visualizamos mucho pues en Brasil, que probablemente es la fiesta más conocida de América Latina a nivel mundial. O sea, imagínate el impacto que tiene Brasil ahora sí con estos carnavales. Y aunque tiene una influencia europea como las máscaras venecianas, lo que lo hace único es la energía del afro-brasileña, perdón, que expresan en los ritmos como la samba, en los desfiles de escoltas y la creatividad con la que adornan todos este tipo de carnavales. Y además de esto, no todos son grandes eventos en América Latina. También hay cientos de fiestas locales que reflejan la diversidad cultural, desde la fiesta de San Juan en Venezuela, como también podemos tener la Feria de las Flores en Medellín, o también el nuevo mapuche en Chile y Argentina. Todas estas fiestas, Fernando, no sé si lo sabías, pero no son solo un folclore o espectáculo, sino que son expresiones vivas de lo que los pueblos recuerdan, resisten, celebran y reconocen, ya que muchas de ellas nacieron como formas de resistencia frente a lo que mencionamos anteriormente, ¿no? De los europeos o de la marginación simplemente, y hoy pues son fuentes de un orgullo y de la identidad para muchas personas. Ok, y entrando un poquito al tema del entorno y la lengua. Ya había hablado un poquito de la lengua, pero vamos a hacer un poquito más de énfasis. Imagínate esto. En medio de la selva amazónica hay pueblos que tienen palabras específicas para sonidos de animales, tipos de lluvia o plantas medicinales que ni siquiera existen en el español. Es como, wow, ¿sabes? Es como si su lengua fuera un manual de supervivencia para su entorno. Por ejemplo, los hablantes de Yupik o Tariana no solo nombran cosas, sino que con sus palabras transmiten un conocimiento ancestral de la naturaleza. Esto habla de la conexión que tienen con básicamente su entorno, como ya había hablado. Y ¿Ok? también hablando un poquito de la geografía y la identidad, ¿sabías que para algunos pueblos nombran un lugar en su lengua es como clavar una bandera? O sea, básicamente lo que nombrar un sitio con su lengua es de ellos. Sí, O sea, exacto. O sea, yo me imagino que lo que quieren decir con cuando ponen una lengua en el sitio es que para ellos representa tanto un orgullo que es prácticamente como alzar este lábaro patrio, ¿no? exacto. Por ejemplo, los navajos que viven en zonas desérticas entre México y Estados Unidos, no muy lejos de nosotros, vaya, usan sus palabras para marcar territorios y decir, esto es de nosotros. Hasta en los mapas oficiales ellos pelean por mantener sus nombres originales, ¿no? Y no los que les pusieran los de la gente de afuera, que serían nosotros como nombrando su zona, ¿no? Ok. Y luego está Rapa Nui, que es la isla de Pascua, supongo que Sí, la conoces por diversas películas. exacto, es así, es donde están las cabezotas, ¿verdad? Exacto, Sí, sí, exacto. sí. Que por el hecho de estar tan aislada en el Pacífico desarrolló una lengua única, que es como si su código secreto de identidad, ¿no? Es como con lo que se identifican. Aunque hoy el español y el turismo que hay en esa zona, pues presionan para, no para perderse, pero pues entendemos que entre menos se hable esa lengua, más se va a ir perdiendo, ¿no? Exacto. Los Rapanui siguen enseñándole a los niños que hablar su lengua es llevar su isla en su voz. Esto pues enriqueciendo como el lugar de donde vienen y no perder tu cultura y tu persona, tu identidad, vaya. Exactamente, Fernando, como lo comentas, este tipo de tradiciones, de culturas, de lenguas, pues están cada vez más en declive en América Latina, pero yo creo sinceramente que es algo que se podría retomar siempre y cuando el gobierno y los países tomen ahora sí que pues un modelo de cambio para poder ahora sí que educar mejor a todas las comunidades, a todos los países, pues para que no se vayan a perder estos pues mosaicos culturales. Así que Fernando, pues vamos perfilando un poquito el final de este podcast. Sabemos que es un podcast que da para muchísima más información, pero esperemos que pues cuando menos tengan una empapada y puedan enriquecer ahora sí que más su conocimiento acerca de América Latina, pues estamos llegando ahora sí que al final de nuestro recorrido por la diversidad cultural. Pero no sin antes mencionarles que para nosotros no lo vamos a dejar en un punto final,
sino que es más una invitación a todos nosotros para seguir explorando y conociendo y reconociendo también las riquezas que nos rodean, porque recuerden, no se tienen que quedar solamente con la información que se hable en este podcast. Siempre que algo te llame la atención, no está de más, pues que lo vayas investigando por tu cuenta, ¿verdad, Fernando? Ujú. Y pues lo más importante pues es entender y respetar esta diversidad que nos permite pues vaya a construir sociedades más justas, más empáticas y más abiertas al diálogo, ¿no? Porque cuando aprendemos a valorar lo distinto, también aprendemos a valorarnos más a nosotros mismos. Por ejemplo, las diversas culturas y lo demás que nos rodea. Así que ojalá este episodio, pues, el que lo esté escuchando, ¿no? Te haya inspirado a mirar tu entorno con otros ojos, a preguntar más, a escuchar más, a sentirte orgulloso, ¿no? De donde vienes. Exactamente, y siempre recalcando esto que comentas, ¿no? Sentirnos orgullosos de formar parte de esta región tan diversa, tan rica y tan viva que viene siendo América Latina, porque pues recordemos que aquí también aprendimos que esta diversidad es un fruto de una historia muy compleja y que muchas veces llega a ser dolorosa, pero que también está llena de mucha creatividad, de resistencia por todas las personas que han estado aquí en América Latina, sus pueblos originarios, las comunidades, inmigrantes, afrodescendientes y todos los que nos han aportado pues estas piezas fundamentales del rompecabezas. Así que, sin más, damos por concluido este podcast universitario Fairy. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Esto fue Fernando López y Luis Márquez.